Esta mañana nos acompaña Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, y vamos a conversar sobre decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana de nuestros estudiantes y también de las familias enmarcadas en la educación pública. El programa Verano Educativo, el rol de los comedores escolares, la aprobación que acredita EMS para adultos que culminen el bachillerato, algunos acuerdos que hay al respecto con instituciones privadas, las advertencias sobre fallas en las laptops entregadas en 2025 en un grupo de ellas. También el nuevo calendario 2026, que hace algunas modificaciones y que ha generado algún chisporroteo por ahí. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo está la audiencia? Un gusto que estés acá. Pablo, vamos a arrancar con uno de los temas más polémicos. El convenio INISA Fuerzas Armadas es un convenio que ha generado cierta controversia a nivel incluso de la fuerza política de gobierno. Se cuestiona también qué papel tienen las instituciones de educación y por qué el INISA tiene que recurrir para darles determinado tipo de competencias a estos jóvenes y no se recurre a la ANEP o no se recurre a otro tipo de instituciones educativas. ¿Qué opinas? Lo primero es que es muy bueno que todo el mundo esté preocupado con lo que pasa con los jóvenes en conflicto con la ley penal, porque en realidad esa es una población que aparece en la preocupación cuando comete el delito. Y después desaparece. ¿Qué pasa con esos gurises? Nadie sabe. Lo segundo es, efectivamente, ANEP trabaja con INISA, tiene propuestas para terminar primaria, tiene propuestas de ciclo básico, tiene propuestas de bachillerato, tiene propuestas de UTU. Y de hecho estamos trabajando desde que asumió esta nueva administración con Saavedra en mejorar algunas dificultades que tienen las propuestas que tenemos, porque la particularidad de la privación de libertad, tanto en adolescentes como en adultos, genera una serie de cuestiones que cambian cómo se piensa lo educativo. Es decir, no hay 2 de marzo. Claro. El 2 de marzo es el día que entraste. Entonces, eso ¿Y cómo se está trabajando en específico dentro de los centros de reclusión? Hay todo este tipo de propuestas y lo que estamos haciendo con INISA es intentando ajustar las propuestas para que sean de mayor provecho para los gurises. ¿Por qué? Porque a veces la privación de libertad son varios años, pero a veces son unos meses y la idea es que cuando egresan esos meses tengan algo acreditado. Después lo otro que a mí me parece muy interesante que viene haciendo INISA es esos gurises, esas vidas tienen que tener formación, tienen que tener capacitación, tienen que tener trabajo y ha hecho convenio con el que se descuida. Es decir, porque este año... Pero aún así solo hay una oferta para un 30% de los gurises. En realidad en las propuestas de ANEP están todos. Claro, sí, digo en las otras propuestas. En las otras propuestas lo que nosotros hemos podido conversar del trabajo en conjunto, es decir, yo no tengo el detalle, han firmado convenio. Bueno, estaba ahora el de los oficios con Defensa, pero al otro día se firmó con el sindicato de la UMRA para capacitación en metalúrgica. Creo que ayer me invitó Jaime a uno con una de las ligas del fútbol donde va a participar un equipo del INISA. Es decir, el proyecto Richard Gere también. Está el proyecto de trabajo con empresas que contraten. Yo creo que eso es muy positivo. Después habrá que ver cuáles son las cosas que funcionan y no funcionan, como nos pasa a nosotros desde la ANEP. Es decir, Pablo, nosotros tenemos cosas que tenemos que mejorar porque no funcionan del todo bien para esos gurises. Mi pregunta iba no tanto hacia lo que está haciendo el INISA, sino cómo tangencialmente o directamente involucra los resultados que tiene ANEP dentro del sistema de reclusión. Entonces, hablabas de que hay proyectos para planes que se aplican para que terminen primaria, secundaria y UTU. ¿Ustedes tienen cuantificados ya los resultados de eso? Sí, ¿Cuántos jóvenes terminan dentro del sistema de reclusión? Justo estuve trabajando estos días con los compañeros que están siguiendo ese tema. Nosotros tuvimos el año pasado en propuestas de secundaria unos 250 gurises, de los cuales el 56% acreditaron o espacios curriculares, materias, o aprobaron el año. Es un número que plantea un desafío. Muchas veces estas dificultades están asociadas a todo lo que es conflicto con la ley penal.
presupone que el sistema educativo en su tiempo no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, estamos hablando de que son programas de segunda oportunidad y de que efectivamente hay que seguir trabajando para que todos los gurises que están en el país terminen los ciclos obligatorios, pero además aquellos que tuvimos alguna dificultad para que puedan estudiar, y digo tuvimos porque no solo la tuvieron los chiquilines, la tuvo la política pública también, tener propuestas que les permitan terminar. Pero reitero, me parece que es muy saludable esto que está pasando, que es que todos estamos recibiendo información y pudiendo plantear una preocupación respecto a qué hacemos, porque esos gurises que hoy están privados de libertad, mañana están libres. Y nosotros todos queremos que estén mejor. Sabés que los sindicatos de la enseñanza, los escuchaste ayer seguramente, cuestionan el rol pedagógico que pueda tener el ejército y también hacen una acusación, dice que esto es una manera de disfrazar la falta de recursos que hay en el sistema de educación pública. A ver, en realidad nosotros tenemos propuestas allí. Yo creo que hay una especie de reacción a partir de lo que es un debe que tienen las Fuerzas Armadas en materia de verdad vinculados a la dictadura cívico-militar. Creo que en esto otro me parece que lo que hay es cierta desinformación. Las Fuerzas Armadas tienen cursos de múltiples cuestiones que son propios de las Fuerzas Armadas, pero que ya, el Canal 5 tiene muchos oyentes en el interior del país, ya están abiertos para los civiles. Es decir, es más, la ANEP tiene cursos de UTU que se desarrollan en instalaciones militares donde van solamente civiles y casi ningún militar. Que la diferencia acá es que estos gurises que van a acceder a esas propuestas son gurises que están presos. Pero también van a acceder de forma voluntaria como quien accede al curso de tisanero o al de mecánica que hay en un cuartel. Me parece que ahí se están mezclando dos temas que son muy relevantes, pero que no veo la cuestión que los mezcle. Sobre todo porque la ministra aclaró que esto no había formación militar, ni nada que se le parezca, no era un preingreso a las Fuerzas Armadas, sino que era, bueno, poner a disposición los cursos que tiene el ejército, que son cursos de oficio, y los gurises que los quieren hacer lo pueden hacer, así como la UNRWA va a poner a disposición cursos de metalúrgica con la restauración de un galpón. ¿Cómo está su relación con los gremios docentes luego de la desvinculación de ADEMU? ¿Hay un diálogo fluido también para los temas de calendario, no solo por este tipo de noticias? A ver, en educación teníamos una tensión muy fuerte en la administración anterior entre los gremios y las autoridades. De hecho, la noticia era la tensión, en general. Y este año, que fue un año de elaboración de presupuesto, de negociación del convenio colectivo, de recomponer los climas de diálogo, lo que ha sucedido, digamos, es que efectivamente se firmó un convenio colectivo por 2 años en materia salarial, se han recompuesto las instancias bipartitas de trabajo, se ha participado en un conjunto de cosas que tienen que ver con la política educativa, o sea que yo creo que se está logrando construir un clima como de buen trabajo, de buen diálogo, donde, bueno, cada uno tiene sus responsabilidades, los sindicatos las suyas y las autoridades las suyas, pero creo que todo esto lo que básicamente termina haciendo es que no se termine perjudicando a los gurises. Es decir, cuando hay conflictos en la educación, los que terminan perjudicados son los gurises. Pablo, el gobierno, una gran comitiva de gobierno, empresarios, PIT-CNT y UDELAR están en China, o están en viaje a China, en un viaje eterno, que es larguísimo. Pero se van con muchas expectativas todo este grupo de trabajo, para llamarlo de una manera bien republicana. Entonces, está la UDELAR también, a los efectos de buscar convenios, en fin. ¿La ANEP? Bueno, por lo pronto a vos te veo acá, pero... Está la UDELAR, está la UTEC, sí. está la gente del nuevo sistema de innovación y ciencia. Sí. Y creo que ahí hay un conjunto de cosas para ganar en materia de la investigación, de lo universitario, sí. de lo terciario. Nosotros tenemos muchos años de relación ya con China. De hecho, tenemos una escuela donada por China en Casaballe, que es la escuela china. Y tenemos
un conjunto de acuerdos que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con las actividades de los gurises. Entonces, ¿No veías necesario? no tenía mucho sentido colocar a las autoridades de la educación tanto tiempo, tan lejos, en febrero, que es un momento donde se está planificando el inicio de clases, se está con verano educativo, se está con las cuestiones de infraestructura que tienen que ver con el inicio de clases y con esto de la instalación de 60 aulas comedores para que se duplique la cantidad de gurises que reciben alimentación en media básica y esto permite además duplicar la extensión del tiempo educativo. Así que, bueno, nos contarán los compañeros cuando vuelvan. Ya que mencionás el verano educativo, se amplió, hubo una extensión, ¿no? También a lo que es educación media. ¿Se piensa profundizar, dada la satisfacción que generó esta experiencia de ampliar? Bueno, a ver, verano educativo comenzó como verano solidario en el periodo de la calle Padre. Y desde ahí viene teniendo diferentes modificaciones a partir de lo que es el aprendizaje de la política educativa, de qué cosas funcionan y qué cosas no. En primaria estamos observando, evaluando, trabajando en cómo esto se fortalece y este año tenemos una novedad de algo que no se había logrado hacer antes, que es tener propuesta de verano el Liceo Ciutu. Teníamos una expectativa de que pudiera ser una buena propuesta para los adolescentes. Parece que está siendo una buena propuesta por cómo vienen funcionando, por la asistencia de los gurises, por lo que uno recibe de los docentes y de las comunidades. Y bueno, cuando termine el verano vamos a estar evaluando a ver cómo hacemos para extender eso, la parte buena, y cómo hacemos para corregir cosas que tenemos que mejorar de las propuestas de verano. Claro, porque además de un soporte educativo, hay un soporte también de alimentación y hay un soporte a las familias que necesitan seguir trabajando. Todo eso está dentro del plan. ¿Cuáles son aquellos elementos que te gustaría, sí, a la luz de la última evidencia, digamos, o de la última edición, profundizar? ¿Y a cuántas personas llegarían? A ver, yo creo que ahí Uruguay tiene uno de los lugares donde puede ganar mucho. Primero porque tiene ya evidencia de que el receso del verano para los gurises es muy largo. Ya hay estudios que hablan de cómo se ralentiza el desarrollo en los más chicos, cómo los niveles de logro se estancan en los más grandes, es decir, tenemos un conjunto de evidencia ya de algo que era muy común en marzo, digamos, que vos veías cómo llegaban los gurises y algunos venían Descolgados. descolgados de la actividad ¿A quién educativa. no le pasó? Entonces, Uruguay tiene mucho para ganar ahí porque tiene posibilidades de ampliar el tiempo educativo en un momento donde hay posibilidades de ampliarlo, ¿no? Porque si comentábamos fuera de cámara, si yo le digo al ministro de Turismo que voy a arrancar las clases un mes antes, se arma un escándalo. ¿Y cuán supeditada está la agenda de la ANEP a los intereses también legítimos, por otro lado, de turismo? Lo que sucede es que como eso es un lugar de mucho trabajo para los adultos, también es muy difícil que esos adultos estén en condiciones de sostener propuestas educativas de año lectivo. Por eso es importante esto de ir mirando qué es lo que pasa con el verano, porque ahí aparece esto de, bueno, estamos ganando un mes de actividades educativas, estamos colocando a los estudiantes y a los docentes de otro lugar, y esto es bien importante en el sistema educativo, es decir, porque ahí nace lo nuevo, lo bueno, un conjunto de cosas que no pasan capaz que en el año lectivo por la cantidad de estudiantes, por el funcionamiento del año lectivo. Resuelve en las zonas de trabajo en el turismo los temas de cuidado, es decir, las familias saben que esas horas los gurises están cuidados, están pasando bien, están teniendo actividades acuáticas, están teniendo actividades lúdicas, están aprendiendo. En general tienen un campamento o un pernocte en Colonia, entonces creo que es un lugar donde el sistema educativo tiene mucho para ganar y la sociedad también en esto de cuál es el efecto de la asistencia a la educación en términos de cuidado de los gurises. O sea que se resolvería a través del verano educativo esta discusión sobre el cronograma lectivo, sobre el calendario. Bueno, lo que pasa es que la discusión del calendario lectivo es un poco más amplia. Nosotros teníamos esta evidencia del corte de verano como problemático para los gurises, pero también teníamos evidencia de que nuestro año lectivo tenía algunos problemas en
en que no daba la oportunidad de descansar a estudiantes y docentes en esto de tener por lo menos una semana para bajar la pelota. Pero además tenía otra cosa, que es que si vos tenías un gurí inicial, otro en primaria, otro en media básica y otro en media superior, no te Distintas coincidían las fechas. vacaciones. Había que compaginar esto de los momentos de descanso. Entonces, parece como un despropósito que el sistema educativo le genere una dificultad a las familias, digamos, porque si vos sabés que todos paran una semana, no es lo mismo que este para dos, el otro para uno. Entonces, las direcciones generales allí lo que trabajaron fue con el criterio de que se colocara por lo menos un parate de una semana en 3 momentos en el año. Ahí queda turismo, que está por ley, queda una semana en julio y una semana en septiembre, donde no van los niños, pero tampoco van los docentes, y además que sea coincidente, es decir, no que nos quede secundaria por un lado, UTU por el otro y primaria por el otro. Ustedes aprobaron el programa Acredita EMS, ¿no? En la educación media superior. Aplica a mayores de 27 años que le hayan quedado algunas materias pendientes y que quieran terminar el liceo. ¿Cuál es el universo de personas que abarca y qué resultados esperan medibles? Bien, a ver, para... ¿Esto surge como una demanda del público o surge como una iniciativa de la ANEP? Esto es parte, digamos, de las políticas que tienen que ver con culminación de ciclos y tienen que ver además con las políticas de segunda oportunidad. Nosotros tenemos desde hace muchas décadas en Uruguay para aquellos adultos que no han terminado primaria, la educación de adultos, donde se daba un examen para terminar primaria. Si no se cursaba tercero, cuarto, quinto y sexto para... Es decir, se hablaba de habilidades adquiridas, por ejemplo, conocimientos adquiridos. Exacto. En el año 2016, 2017 se elaboró y se aplicó una prueba que era para acreditar el ciclo básico, también para adultos que estuvieran desvinculados del sistema educativo. Esa prueba permitía seguir estudiando o quedarse con el ciclo básico. Ese conocimiento. Esto, digamos, además de ser bueno per se, es decir, porque la gente se educa más, a determinados funcionarios les cambiaba la carrera funcional. Claro. O sea, no era un tema menor en términos de la vida concreta de la gente, su salario, sus posibilidades laborales. Nosotros no teníamos una evaluación para culminar el bachillerato, sí teníamos un conjunto de planes de segunda oportunidad orientados a adultos que en modalidad presencial o en una modalidad libre asistido permitían ir aprobando las materias. Y era una de las políticas que faltaba. Esto no es una novedad de Uruguay, hay varios países en América Latina que tienen evaluaciones similares. No compite con el cursado regular, es decir, no te puedes hacer el bandido durante 6 años porque después vas a dar el examen, porque en realidad esto es para adultos con determinada edad y lo que va a permitir es esto. 27 en adelante, ¿no? Sí, en principio lo que trabajamos es 27 años desvinculado del sistema educativo y con el ciclo básico aprobado, y lo que va a permitir es que adultos culminen la educación media superior. Después estará en los servicios terciarios universitarios ver si aceptan eso, cómo lo aceptan. En general lo que está sucediendo es que todo el que tiene bachillerato puede entrar a casi todos los lugares, digamos. Solo queda alguna facultad que hay que entrar con el bachillerato específico. Pero además también permite, por ejemplo, presentarse a los concursos del Estado, porque la ley exige bachillerato para entrar a cualquier función pública. En la franja etaria, bueno, mayores de 27 tenés ese programa, pero también hay algunos acuerdos, como por ejemplo las becas de la familia Fogel, que ahí vamos de 18 a 29 años. Bien, sí, esa es otra de las cuestiones que están corriendo, que tienen que ver con aquellos gurises que les quedan unas poquitas materias. No más de 5, ¿no? No más de 5. Hasta el año pasado cursaron o estuvieron vinculados al sistema educativo. Y lo que hace 3F allí, la fundación, es becarlos para que tengan las tutorías y la evaluación porque no les queda nada, digamos. Entonces, están ahí, en la orilla. Facilitemos ese cierre de los ciclos obligatorios. A ver, Uruguay tiene, sin terminar la media superior, a la gran mayoría de la población. O sea, estamos hablando de millones de personas. Y en el caso de los que cursan regularmente, más o menos la mitad no terminan. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que generar acciones para el cursado regular, pero también acciones de segunda oportunidad que permitan
que en Uruguay la ciudadanía en general tenga los ciclos terminados, los ciclos obligatorios, porque está bien que sea así, porque la ley lo establece, pero además porque vamos a un mundo donde no tener los ciclos obligatorios no van a permitir el ejercicio de la ciudadanía. ¿Cuántas personas, cuál es el universo que estiman Son en más de 2 Acredita? millones de personas. No, Bueno, ¿que no, podrían pero- ir a Acredita? No, Los que no tienen terminado el bachillerato. Nosotros ahora hicimos un ejercicio, hizo un ejercicio la dirección que propuso esto, de una primera prueba con 5.000 participantes. Esto va a pasar en el segundo semestre, vamos a convocar inscripciones sobre mitad de año. Creo que es parte de las cuestiones que hay que ver si se puede ganar algún cupo más. Pablo, para ir terminando la entrevista, tengo que preguntarte sobre la seguridad en las escuelas, porque hace un año aproximadamente, creo que fue en febrero del año pasado, ANEP y el Ministerio del Interior presentaron como parte del plan de seguridad en centros de enseñanza la incorporación de un sistema de biovigilancia integrado por 3.400 cámaras con monitoreo constante para la detención, alerta, respuesta ante situaciones que alteren el orden público en escuelas, liceos, UTUS. A la luz del acontecimiento, bueno, de todo lo que pasó en 2025, ¿cómo se evalúa esto? A ver, ¿Qué resultados tuvo? nosotros hemos recompuesto una relación con el Ministerio del Interior que estaba debilitada. En materia de cuestiones vinculadas a la seguridad en las escuelas tenemos por un lado lo que es la seguridad de los edificios y eso, que es esto de los sistemas de respuesta, las alarmas, etcétera, que son una inversión muy importante, pero han sañado bastante una situación que estaba viendo en algunas zonas del país, en algunos momentos del año, ¿no? Porque esto también es bien de los problemas de enero de las instituciones educativas. Pero después el otro tema que tenemos es que las instituciones educativas entran 650.000 gurises todos los días y ahí entran todos los problemas de seguridad de todas las comunidades del país. Entonces, con el Ministerio se acordaron un conjunto de líneas de acción que van orientadas a mejorar los aspectos de convivencia, que tenemos evidencia que es uno de los aspectos que incide sobre los aprendizajes, sobre cómo se sienten los gurises en el centro, sobre cómo llegan a los centros. Es decir, hay estudios que dicen que hay gurises que caminan el doble para llegar al centro de estudio, para no pasar por una situación de robo o de violencia. Entonces, hay comunidad educativa segura, policía comunitaria orientada a problemas, un conjunto de acciones en las instituciones educativas con talleres, con intervenciones que van permitiendo mejorar la prevención, mejorar cómo están los gurises y actuar más oportunamente cuando empiezan los problemas. Digamos, que esto también es importante. Digamos, si uno interviene tarde, mientras tanto fue un problema. Después tenemos que se reactivó y se hizo nacional un programa que teníamos en área metropolitana, que es Pelota al Medio de la Esperanza, que es una actividad que tiene actividades deportivas, recreativas, de talleres, donde hay escuelas y liceos y UTUS que implican el trabajo del Ministerio del Interior en el territorio. Y esto ha generado un montón de propuestas que están muy interesantes para las instituciones educativas, pero además la presencia del Ministerio en el territorio mejora la eficiencia de los servicios que prestan las fuerzas de seguridad. Hay una interrelación interinstitucional, ¿se Y se entiende? mejora la coordinación. Vos fíjate que los comisarios, por ejemplo, tienen dentro de sus objetivos de gestión, es decir, de las metas que tienen que cumplir para acceder a una mejora salarial, tienen la vinculación con las instituciones educativas. Entonces es importantísimo, digamos, porque si los directores de los centros educativos y los comisarios tienen buena relación, la mitad de los problemas están resueltos. Pablo, los docentes dicen que todavía no están conformadas en todas las escuelas los equipos multidisciplinarios que en algún momento se habían comprometido. ANEP tiene equipos, nos faltan equipos, pero además lo que se viene haciendo desde la Dirección Sectorial de Salud de ANEP, con UTU, con secundaria y con primaria, es intentar articular el funcionamiento de los equipos, porque nos pasaba, hay en el entorno de los 500 técnicos en todo el país, en todos los subsistemas, pero estaban desarticulados, es decir, primaria tenía el programa Escuelas Disfrutables, secundaria tenía lo suyo. Entonces, se está trabajando en construir líneas que permitan trabajar articuladamente, pero además
tener la información y el aprendizaje de las intervenciones de los equipos previamente, digamos, porque los gurises van a hacer lo mismo. En algún momento van a estar en primaria, en otro momento van a estar en secundaria o en UTU. Entonces, al finales del año pasado se presentó un diagnóstico que se trabajó mucho de cuáles son los recursos que hay, dónde están y cómo articularlos mejor. En ese trabajo se está y a su vez estamos esperando las rendiciones de cuentas para obtener más recursos para que ingresen más funcionarios técnicos. Gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo a la audiencia.